¿Qué tal? Nuevamente, queridos amigas y amigos, aquí está un programa de Salud y Mujer con el doctor Claude Père Serrier, su amigo y servidor. Con base en los escritos que nos han llegado, anticipándonos, vamos a hablar de endometriosis. ¿Por qué hablar de endometriosis? Porque hemos visto, y vamos a tener que definir muchos conceptos para hablar en términos entendibles, sencillos, hemos visto pues que en el diario transcurrir de la consulta es cada vez mayor el número de jovencitas, de mujeres jóvenes, de adolescentes, que acuden probablemente con esta patología. Y digo por qué probablemente. Porque el signo cardinal, el signo central, el síntoma con el cual más veces acuden ante nosotros es porque han estado cursando con dolor intenso durante la menstruación. Solo conocemos como dismenorrea. Y es primaria, o sea, cuando desde que inicia la mujer su menstruación, ésta se ha presentado con dolor, dolor y dolor, mes tras mes. ¿Por qué entonces hablar, insisto, de este tema? Porque hemos visto que se pierde demasiado tiempo en hacer un correcto diagnóstico y por lo tanto un tratamiento más acorde a la realidad de esta enfermedad. Esta patología aqueja, afecta a un sinnúmero de millones de mujeres por todo el globo. Tanto es así que se han estado creando, con los esfuerzos de una gran mujer danesa, Lone Hummersholt, hace varios años ya, una organización, se llama endometriosis.org, en la cual se ha despertado la conciencia entre ustedes, mujeres, y nosotros, médicos, de darle realmente la importancia, la trascendencia que esta enfermedad reviste para las mujeres. Llega a ser un viacrucis, un auténtico martirio, no poder ser atendida, adecuada, oportuna y definitivamente. Es por lo tanto un reto, y es un reto cada vez más importante. Qué bueno, y nos alegra mucho los esfuerzos de Lone y la gente que la ha seguido, médicos, mujeres y toda la sociedad que está realmente interesada en combatir este flagelo llamado endometriosis. ¿Qué es? Es una enfermedad que ya no es novedosa. Si bien es cierto que hoy cada día se diagnostica con mayor frecuencia. Esta enfermedad fue descrita por primera vez hace más de un siglo con el doctor Sampson. Observaba que en algunas mujeres se evidenciaba cíclicamente, periódicamente coincidía con su flujo menstrual, dolor y una serie de situaciones, náusea, vómito, dolor de cabeza, realmente unos trastornos que incapacitaban a estas mujeres. Con el transcurso del tiempo han evolucionado los métodos de diagnóstico y hoy por hoy sabemos que realmente esta enfermedad, la endometriosis, es uno de los principales retos para la comunidad médica y uno de los principales problemas serios que aquejan a nuestras mujeres. Vamos a brincar un poquito en el tiempo y regresar a las adolescentes. ¿Por qué les quiero dar a ellas, digamos, la primicia, la principal importancia e interés por este momento, en esta parte de nuestro programa? Porque lamentablemente se le ha considerado como algo normal. Y esto no es cierto. Si bien puede presentarse dolor, ciertas molestias durante el periodo menstrual, el dolor cuando aqueja a estas mujercitas de manera tal que afecta su calidad de vida, que las tiene prácticamente incapacitadas para poder llevar a cabo su vida, en sus estudios, en su relación de familia, en su entorno inmediato, las tiene literalmente prostradas en cama y recurriendo a un sinfín de medicamentos o de medios o remedios caseros. Tómate un tecito, hija, mira, esto es normal, es tan común que
¿Para qué vas con el médico? No hay necesidad. Mira, a mí me pasa, a tu hermana mayor también. Seguramente recuerdo que a mi mamá, tu abuelita, también le ha pasado. Esto es normal, es parte del ser mujer. Yo realmente estoy profundamente indignado cuando oigo una y otra y otra y otra vez que las mamás, de manera, insisto, bien intencionadas, tratan de infundir ese falso conocimiento, esa falsa aceptación de que el dolor es normal. Creo que ningún ser humano debe vivir con dolor. Esto es absurdo. No puedo concebir el dolor como un hecho normal asociado a la condición de ser mujer. ¿Qué está pasando? Que transcurre mucho tiempo y lamentablemente por, insisto, tabús o falsos conceptos e inclusive mitos, la mujercita pues va con el entendido de que es parte de su menstruación, es parte de su condición de ser mujer y bueno, pues si hay dolor, pues es normal. ¿Para qué me preocupo? Si todo el mundo lo tiene, mis amigas lo platican igual, entonces debe ser algo fantástico, algo parte de lo natural. Es incómodo, es doloroso, pero debe ser normal. Insisto, lo reitero, lo subrayo, esto no debe de ser así. Las mamás, yo siento que son las más íntimas y cercanas confidentes de sus hijas adolescentes. Bueno, es una creencia muy personal. Entonces, la comunicación existe y fluye madre a hija. Por lo tanto, oye mamá, fíjate que estoy otra vez con dolor. La mamá se da cuenta. Yo siento que lo más natural sería darle la importancia que reviste esta situación de dolor durante la menstruación para ponerle juntas, madre e hija, una solución, ante lo cual deben acudir con su médico. Y nosotros les podremos dar a entender, haciendo una serie de estudios simples, si realmente esta paciente entra dentro del grupo que a priori podemos sospechar que padece endometriosis. ¿Sí? Dolor, insisto, generalmente es cíclico, pero esto no es una regla absoluta, que se irradia en la parte baja de su pelvis, hacia vagina, puede recorrer hacia el muslo, la parte interna del muslo, hacia la parte baja de la espalda y generalmente se asocia con dolor de cabeza, puede haber náusea, vómito, puede haber realmente una situación incapacitante. El mitigar esta situación tomando analgésicos de la A a la Z, la marca que ustedes gusten, o los famosos test, que son en realidad infusiones, realmente es demorar aún más y más y más el proceso de identificación del problema, de su correcto y adecuado diagnóstico, para finalmente darle la solución que debe de ser. Un tratamiento acorde a esta personita, a esta adolescente tan especial. ¿Qué hay que hacer? Recordar pues que la endometriosis es solamente un reflejo de una alteración mala entendida. ¿Qué quisiera yo explicar con ello? Durante el ciclo menstrual, el endometrio, que es la cubierta, lo que reviste el interior del útero de la mujer, de la matriz, ¿sí?, se va a ir respondiendo a los estímulos hormonales y durante la primera etapa, previa a la ovulación, este endometrio va a ir incrementando su grosor. Cercano a la ovulación se empieza a modificar con efecto de la respuesta de la liberación de una nueva modalidad hormonal y esta a su vez va a preparar el endometrio para que pueda recibir un óvulo recién liberado y fecundado. Y si hay un embarazo, proseguir hasta el término del mismo, los 9 meses. Cuando no hay embarazo, este endometrio sufre nuevas modificaciones con base en otras respuestas hormonales y es eliminado, es descamado para que de esta forma se pueda volver a regenerar y preparar un subsecuente ciclo. A su vez, a nivel de los ovarios, ¿qué es lo que está pasando? Después de la selección de diferentes folículos, pocos días antes de la menstruación, ¿sí?, se empieza a seleccionar algunos folículos que van a ser llamados a entrar en competencia. Van a ser adecuadamente estimulados. Al transcurrir los primeros días, estos folículos se ven afectados de tal forma que, en definitiva, pocos folículos son muy bien estimulados y van a seguir creciendo.
Y en realidad, lo usual, lo común, lo habitual, es que terminemos con un folículo llamado dominante. Imagínense aquel folículo que va recibiendo todos los beneficios de la estimulación hormonal. En su interior va a ir modificándose también muchos elementos para que, con base en un intercambio de hormonas, una nueva secuencia intervenga la hormona liberadora y esta a su vez permite que haya una ruptura folicular, o sea, la ovulación, la liberación de un óvulo que a su vez va a ser aspirado por la fimbria y durante su transcurso, su descenso en la trompa, normalmente se encontrará con un espermatozoide para su fecundación y sigue el proceso hasta la implantación en el endometrio, que es la anidación. Entendamos pues que el endometrio responde por lo tanto a las diferentes etapas del ciclo. Cuando, en ciertas circunstancias, y consideramos tres grandes explicaciones o teorías para darle naturaleza a la endometriosis, generalmente aceptábamos, y ahora es lo más común, digamos, que haya un flujo inverso. Por alguna circunstancia, el movimiento de la trompa se invierte y parte del endometrio que se está descamando es, por así decirlo, aspirado y en vez de ser eliminado hacia el exterior, hacia el conducto vaginal, es implantado dentro del hueco pélvico, dentro de la pelvis de la mujer. Y tiene la capacidad de implantarse, pues. Tiene la capacidad de asentarse en determinadas zonas sobre el peritoneo, la cubierta de los órganos pélvicos, sobre los ovarios, en su exterior, en la parte que ofrece el mayor declive, el fondo del saco posterior, o saco de Douglas, y en esta zona va a ser más frecuente que encontremos las primeras lesiones. Es muy interesante entonces relacionarlo con el ciclo. Vámonos ya a corte, seguiremos platicando de endometriosis. Soy el doctor Claude Perserrier, me pongo a sus órdenes en la ciudad de Celaya y en Querétaro. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes en Salud y Mujer, el doctor Perserrier. Están llegando correos, qué bueno, es muy interesante. Insisto, hay que darle mucha importancia a lo que nos refieren nuestras hijas. El dolor incapacitante durante la menstruación no lo podemos considerar normal. No se vale. ¿Qué está pasando? Es probable
que con base en diferentes eventos biológicos hemos observado que la edad de la menarca, la primera menstruación, es cada vez tendiente a ser más temprana. Muy probablemente ello esté asociado a que de manera paralela, manera correspondiente, sea más temprano la evidencia de estos síntomas de dolor en la menstruación de las adolescentes. Estudios muy recientes están mostrando que probablemente alrededor de un 70% de las adolescentes con dolor exagerado realmente puedan ser candidatas a que se les haga una serie de estudios, que acudan con su médico para descartar la presencia de endometriosis. Otro fenómeno importante, el diagnóstico se va a hacer, por lo tanto, cada vez de manera más temprana, más oportuna. El promedio de diagnóstico en relación solamente al cuadro clínico es alrededor de los 16 años. Tenemos mujercitas que menstruan antes de los 10 años. Estas mujeres, por lo tanto, es muy probable que tengan ya el problema con 7 o más años de evolución, lo cual retrasa el diagnóstico y dificulta un adecuado y oportuno tratamiento. No podemos darnos el lujo, por lo tanto, de considerar lo que es como normal, una situación que en definitiva nunca lo es. Nunca lo es. Si tomamos en cuenta el grupo de mujeres ya en edad reproductiva que tienen esa situación y acuden a la consulta generalmente asociadas por un deseo de embarazo, aquejadas de infertilidad, vamos a ver que esta proporción puede ser inclusive mayor. Por lo tanto, esta enfermedad está asociada con problemas serios que aquejan a mujeres de diversas edades, desde la menarca, de la primera menstruación hasta la última menstruación. Se han comentado la posibilidad de que exista en varones también. Por lo tanto, regresemos a los 3 grandes grupos de explicaciones que le hemos querido dar los médicos. La primera, la teoría de Sampson, conocida como tal, en la cual se presenta un reflujo de sangrado menstrual y parte del mismo, incluyendo tejido endometrial escamado, es absorbido, por así decirlo, e implantado dentro de la pelvis. También una teoría en la cual la metaplasia celómica, algunas células tienden a transformarse y mediante esa metaplasia se van a asemejar y finalmente acabar siendo células de índole endometrial, comportándose como células idénticas a las del endometrio. Y otra que es la migración a través de los vasos sanguíneos y del drenaje linfático. Esto es interesante porque lo podemos asociar con el cáncer o algunas variantes de cáncer. Es también importante recordar que se han descrito casos en los cuales esta endometriosis ha sido vista en pulmones, en huellas de incisiones sobre el abdomen, en el ombligo, en el apéndice, en vejiga, en recto, etcétera, 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 e inclusive en cerebro, y existen reportes de casos también de endometriosis en la retina, cuya gravedad obligó a sus médicos a que se realizara una enucleación, un vaciamiento de la órbita, quitar el ojo. Definitivamente que son palabras mayores. Esta es una situación en la cual tenemos toda la obligación de hacer primero conciencia, de ser adecuadamente informados, de tomar la conducta pertinente, acudiendo con el ginecólogo y someterse oportunamente a los estudios que estén perfectamente indicados. ¿Qué pasa? Hemos tenido a través de los tiempos, desde la formación académica de un servidor y de todos los que han seguido, la creencia de que podíamos primero atacar el síntoma de dolor. Bueno, el concepto era válido. Vamos a comenzar a dar medicamentos en los cuales, mediante X, Z o Y fórmulas químicas, abatíamos el dolor. Se empezó a manejar la creencia de que si evitábamos la ovulación o la disminuíamos en cuanto a su periodicidad, esto podía detener o aminorar la endometriosis.
y se empezaron a manejar esquemas de anticonceptivos orales. Otros medicamentos surgieron en los cuales tratábamos de provocar un estado hormonal parecido a la menopausia. Y creíamos, de buena fe, que al ya no tener actividad hormonal propia, pues esperábamos que la endometriosis prácticamente desapareciese. Sabemos hoy en día que esto no es cierto. Consideramos a la endometriosis como una enfermedad quirúrgica y su tratamiento debe ser quirúrgico. Chocamos con algunos grupos probablemente que sigan pensando en la forma tradicional. La escuela de un servidor es definitiva, es clara, no permite sesgo alguno. Consideramos que si bien es cierto que el diagnóstico debe ser por cirugía laparoscópica, con la toma de biopsia, la videograbación de lo que los hallazgos, la clasificación con base en la Sociedad Americana de Fertilidad, bueno, también el tratamiento debe realizarse en este mismo momento. Hacer un diagnóstico y tratamiento. Consideramos que no es justificable en términos éticos ni financieros u otros de que se esté demorando el tratamiento. Si ya tenemos la evidencia y el diagnóstico de certeza, confirmado con estudio histopatológico, entonces que se haga el tratamiento en este momento. Y para eso hay diferentes opciones. Hay quienes consideran solamente destruir en apariencia las lesiones visibles. Consideramos que esto nos puede llevar a errores. ¿Por qué? La endometriosis tiene diferentes aspectos. Hay lesiones que no son tan visibles, de hecho las consideramos como lesiones sutiles o no tan clásicas, entre comillas. Las clásicas eran las famosas lesiones negras, granos de pólvora, le llamamos en antaño. Y bueno, estas lesiones son lesiones ya inertes. Son pacientes que en este momento, esta etapa de endometriosis no nos da mayores problemas. Las que sí deben tener nuestro principal enfoque son las lesiones sutiles, lesiones no tan clásicas, no tan francas, lesiones rojas, lesiones vesiculosas, lesiones pálidas, donde está plenamente activo el problema y está desencadenando a nivel local una serie de cambios inmunológicos, reacción inflamatoria, posibilidad de crear adherencias, etcétera, 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 y que van a complicar de manera muy importante la evolución del cuadro en esta paciente en especial. Por lo tanto, sí es importante definir qué lesiones tenemos, confirmar su existencia mediante las biopsias y recurrir a la excisión, a la extirpación de todas las lesiones visibles, todo lo que sea sospechoso, revisando sistemáticamente la pelvis, todos los órganos que la integran, que ahí se alojan, y tener esa metodología de análisis paso por paso, resolver paso por paso. Entendemos que es sumamente importante el aspecto reproductivo asociado a la preservación de la función ovárica. No es lícito recurrir a extirpaciones desmedidas, sin control alguno, sin protocolos serios de los ovarios. Podemos caer en excesos. Hubo un tiempo donde veíamos endometriomas que son quistes, mal llamados quistes chocolate, a nivel ovárico, y la tendencia en ese tiempo era abrirlos, aspirarlos, quitar perfectamente la cápsula, que es la entidad que puede regenerarse y por lo tanto volver a formar nuevos quistes, y bueno, sin medir realmente o sin mediar más bien razonamiento serio. Hoy creo que tenemos la aceptación de darle medidas mediante el acceso de métodos no invasivos, como puede ser el ultrasonido transvaginal de alta resolución. Podemos realmente precisar la existencia o no de determinadas entidades y por lo tanto tener un buen abordaje quirúrgico. Aquella paciente que presente durante el periodo menstrual
dolor o dificultad para evacuar, dolor o dificultad para orinar, u otros síntomas cardinales, son tributarias de otro tipo de estudios, incluyendo una tomografía, una resonancia magnética, cuando estemos sospechando lesiones de lo que hoy llamamos como endometriosis profunda, o la etapa, digamos, más severa, más grave de la endometriosis. Podemos considerar, por lo tanto, que estamos ante lo que se llama hoy por hoy enfermedad endometriósica, afectando de manera superficial o leve, básicamente el peritoneo. Más avanzado, puede ser ya extensa y va abarcando paredes laterales, puede llegar hasta los ureteros, cubrir los ligamentos uterosacros, etcétera, etcétera. La endometriosis en una etapa adicional o etapa 3 para nosotros, cuando está realmente atacando, por así decirlo, de manera muy específica los ovarios y está formando quistes o endometriomas ováricos. Y por último, la etapa que consideramos en realidad la más severa o grave, donde ya se están implantando nódulos a nivel de la separación entre vejiga y útero, el tabique vesicouterino, o más comúnmente hacia atrás, lo que es el tabique recto vaginal, entre la vagina y el recto. Aquí se entiende que el tratamiento quirúrgico es diferente. Debe caer realmente en manos de gente experta. Son un team, un equipo de cirujanos de endometriosis, donde ya la experiencia es realmente la garantía de éxito. No es cirugía fácil, por lo tanto no va a ser al alcance de todos. Y sí es importante apoyarnos en un buen grupo, trabajar siempre en equipo, sabiendo lo que estamos haciendo para ofrecer un beneficio a nuestras pacientes. También se debe de contar con la certeza de lo que estamos buscando simple y llanamente va a ser en absoluta prioridad y única exclusivamente el bienestar de nuestras pacientes. No podemos hacer cirugía heroica experimental, entre comillas. Nuestras pacientes requieren de soluciones, requieren de gente realmente comprometida para combatir la enfermedad endometriósica, y yo siento que hay escuelas que se están formando, hay excelentes grupos quirúrgicos en diferentes países, en diferentes centros hospitalarios, y también el apoyo incondicional de las mujeres hacia otras mujeres. Y para mí este es el elemento más importante y esto es fundamental. Es la piedra girante, es la piedra angular. Que las mujeres estén recurriendo cada vez más a los grupos de apoyo de endometriosis, porque la solución es parte de todos nosotros. Vámonos a corte y seguiremos ya con nuestro experto en reproducción asistida, el doctor Pilet, aquí su amigo, el doctor Claude Peyre-Serrier. Nos vemos en unos instantes. Gracias.